Having said that, I introduce to you Ana Maria Videgain from Florida International University, which is going to give you this presentation now. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por este evento tan interesante y por haberme invitado a participar en él. El Concilio Vaticano II fue como un viento huracanado, dijo la hermana Begoña. Transformó nuestras vidas de raíz, dijo Margarita. Fue una nueva luz, un nuevo amanecer, dijo la hermana Angélica. Fue una verdadera revolución cristiana, dijo la hermana Janet. Fue como una Pascua de Resurrección, dijo la hermana Carolina. Estas frases conmovedoras expresan el impacto que tuvo el Concilio Vaticano II entre las congregaciones religiosas femeninas latinoamericanas. Fueron recogidas como parte de una investigación realizada entre 1992 y 2001, que me permitió conocer cómo se vivió la recepción del concilio entre estas mujeres tan imprescindibles en la vida de la Iglesia como invisibilizadas. Pero en realidad, en el inmediato posconcilio, como los recordaba hoy Sixto, algo semejante podrían haber dicho otros sectores de la Iglesia, laicado, sacerdotes, obispos. Las reflexiones que voy a compartir tienen su origen en varios trabajos que tuve la oportunidad de realizar como investigadora sobre el laicado organizado o sobre los obispos. En el año 18 publicamos dentro de la Escuela Social del CELAM un libro que se titula Obispos de la Patria Grande, Pastores, Profetas y Mártires, que recoge las trayectorias pastorales de varios de estos obispos. O otros que he podido acompañar como parte de mi trabajo docente, investigaciones sobre los movimientos sacerdotales, que nacieron buscando recibir de la mejor manera el Concilio Vaticano II y en seguimiento al mensaje cristiano, y últimamente algunas investigaciones que mis estudiantes de FIU han realizado y están realizando, y en concreto sobre la persecución a los miembros de la Iglesia latinoamericana. Es menester aclarar que en la Iglesia católica siempre han existido diversas maneras de recibir y de vivir el mensaje. Eso ha hecho que la Iglesia sociohistóricamente no haya sido monolítica, pero puede estar unida en su diversidad. Sin embargo, en mi charla voy a enfocarme y referirme, en gran parte, a la Iglesia Católica que, como parte de su recepción del Concilio Vaticano II, ha querido ser una iglesia sinodal y de los pobres, como lo propone el Papa Francisco, y es el eje de este encuentro. Las raíces históricas. A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, luego de un fuerte y doloroso periodo de confrontación con los estados liberales latinoamericanos, se logró una reacomodación y en muchos casos una reintegración de la Iglesia en el Estado, facilitada por el fracaso del liberalismo y el establecimiento de los estados benefactores de las décadas de 1940 a 1950. Estos estados
conocidos en la historiografía latinoamericana como populistas, fueron a las iglesias locales para que les suministraran los recursos humanos y organizativos que los ayudaran a atender las necesidades sociales. El Estado brindó recursos financieros para las obras sociales que atendían miembros de la Iglesia, ampliaba su base social electoral y de esa manera lograba estabilidad social y política y al mismo tiempo lograba la legitimidad de parte de la Iglesia. Las órdenes, y ese fue el momento de gran expansión y esa iglesia que en los años 50 conocimos, una iglesia muy fuerte, muy pujante. Las órdenes y congregaciones religiosas, en particular femeninas, cumplieron un papel esencial en este proceso, atendiendo las obras sociales, en especial la educación, sobre todo de la mujer, fortaleciendo la conquista de sus derechos sociales y políticos hacia mediados de siglo, lo que facilitó el gran cambio sociocultural de las décadas siguientes. Desde 1930, a instancias de Roma, se había organizado la Acción Católica que con sus diversas ramas coordinaba la actividad laical y por medio de sus congresos y otras instancias pastorales tomaban conciencia de las grandes disparidades sociales y la necesidad de participar políticamente, creando partidos inspirados en la doctrina social de la Iglesia y aceptando las ventajas del modelo democrático propuesto por Jacques de Maritain. En varios países se fundaron partidos demócratas cristianos y tuvieron su primer congreso continental en Montevideo en 1949. Para entonces se fundaron o revitalizaron universidades católicas, muchas con soporte pontificio. Se crearon nuevas diócesis en casi todos los países y se fortalecieron los seminarios con la presencia de religiosos extranjeros. De manera que hacia 1950 la Iglesia gozó en la mayoría de los estados de América Latina y el Caribe de una posición confortable, consolidándose en todos los estados como una institución fuerte y en crecimiento con una gran influencia social. El evento organizativo de la Iglesia en ese periodo, que fue clave y novedoso, fue la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, inmediatamente después del Congreso Eucarístico de Río de Janeiro, en agosto de 1955, y la creación del CELAM. Don Helder Câmara de Brasil y Monseñor Manuel Larraín de Chile, junto con otros obispos preocupados por la fragmentación de la labor eclesial, la debilidad en las comunicaciones y los urgentes problemas religiosos de América Latina, insistieron en la necesidad de una instancia de coordinación y apoyo episcopal. Sumado a esto, estaba la preocupación de Monseñor Zamoré, quien había sido nuncio en Bogotá y había visto la necesidad de crear un organismo pastoral latinoamericano y había hecho ya una propuesta a Roma en ese sentido. Entre los problemas que más preocupaban a los obispos era la escasez de clero y la masividad del catolicismo latinoamericano, para lo cual propusieron la venida de clero de religiosos y religiosas de Europa y de los Estados Unidos. Varias transformaciones y preocupaciones venían manifestándose en el seno de la Iglesia desde la década de 1950 y que fueron preparando el camino del Concilio Vaticano II e influenciaron a los obispos. Es el caso de los movimientos litúrgicos y bíblicos y todas las actividades desarrolladas por la Acción Católica. Estos movimientos apostólicos, ligados a los obispos por un mandato, hicieron al laicado partícipe del proceso de evangelización. La metodología ver, juzgar, actuar, utilizada en los movimientos especializados, decía Hoek, que seguramente ustedes conocieron, está a la base de esta metodología que desde Mater et Magistra, en 1961, ha usado la Iglesia en muchas oportunidades. Lo esencial en todo este esfuerzo pedagógico fue la formación de la persona, que viviendo los valores cristianos, se convirtieran en sujetos de su propia historia y fueran capaces de ayudar a transformarla para que el amor de Dios pudiera vivirse en plenitud. Junto con esta gran movilización del laicado que precedió y acompañó al concilio,
Hay que mencionar transformaciones en otras esferas de la vida de la Iglesia en Europa, dado el enorme impacto, y particularmente en Francia y Bélgica, que tuvieron en la preparación del concilio y sobre todo en América Latina. Me refiero al cambio operado con la creación de la misión francesa. Esta ya se hace desde 1941 por el cardenal Suard, entre la constatación científica de la apostasía de las masas, fundamentada en los estudios del sociólogo Lebras, que mostraron la necesidad de cambiar los métodos pastorales. Del libro France, Pays de Mission, Francia, País de Misión, sigue con signo de interrogación, Francia es un país de misión, de dos sacerdotes asesores de la JOC, Henri Rodin y Yves Daniel, y de las encuestas minuciosamente establecidas por Fernand Boulard, también sacerdote, sociólogo y asesor de la JAC francesa, llevaron al replanteamiento del trabajo pastoral y, entre otras realizaciones, desembocaron en el nacimiento de los curas obreros, apoyados por el cardenal Suard y sustentados teológicamente por el padre Chenu. Los estudios del canónigo Boulard tenían ante todo un interés pastoral y fueron base de su trabajo posterior a nivel urbano. Fueron estos estudios los que llevaron a plantear la pastoral de conjunto como una respuesta concreta a la problemática manifestada en las ciudades, en particular, dado el proceso creciente que entonces denominaban descristianización y para lo cual la organización tradicional de la parroquia no podía responder. Los estudios de la sociología religiosa en América Latina despuntaron con los aportes franco-belgas, sobre todo cuando a instancias del recién creado CELAM se establecieron los centros del FERES, Federación Internacional de Estudios de Investigación Social Socio-Religiosas, que investigaron y publicaron una serie de materiales relacionados con las estructuras eclesiásticas, con el cambio social y religioso en el continente, dando sustento a varias decisiones pastorales a nivel nacional y continental. Desde muy temprano en la década de los 60, posibilitada por la consolidación y multiplicación de las conferencias episcopales nacionales, se concretó la visita del canónigo Boulard a varias diócesis para ayudar en la estructuración de los primeros planes de la pastoral de conjunto. Otras iniciativas surgieron o se revitalizaron y llegaron a América Latina desde los Estados Unidos, como los y las religiosas de Merinol y otras congregaciones expulsadas de China. Desde España, Italia, Bélgica, Alemania llegaron sacerdotes religiosos y religiosas, como las fraternidades de los hermanos y hermanas de Charles Foucault, los sacerdotes del Prado, los compañeros de Maús, formados por el padre Pierre para ayudar a los indigentes. Estas experiencias tuvieron el valor de hacer que sectores importantes de la Iglesia se acercaran real y concretamente a la realidad de los pobres. Los dominicos franceses, con Louis Lebré a la cabeza, crearon en 1942 los grupos de economía y humanismo en Francia y realizaron varias misiones, creando centros de investigación en muchos países latinoamericanos en la década de los 50. En 1958 fundaron el IRFED, Instituto de Investigación y Formación dedicado a los problemas de desarrollo en los entonces llamados países del tercer mundo. En la década siguiente inspiraron la encíclica Populorum Progressio de Paulo VI e hicieron comprender a los católicos las razones de la pobreza de 2/3 del mundo y la concentración de la riqueza en el otro tercio, debido a los nuevos lazos coloniales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial y de manera como se habían ido configurando el proceso de descolonización. Ya Pío XII, percibiendo las enormes dificultades, había hecho un llamado a las iglesias ricas para apoyar a las iglesias con menos recursos, materiales e intelectuales en lo referente a la formación del clero y del laicado. Por un lado, se crearon importantes agencias de ayuda financiera para diversos proyectos de las diócesis de los países con mayores carencias, y por otro, en las universidades católicas y europeas se otorgaron becas para la formación del clero secular, regular, religiosas y laicos, no solo en teología y en filosofía, sino también en ciencias sociales y otras disciplinas para favorecer el desarrollo de estos países.
Sin embargo, surgieron dificultades. En 1954, la burocracia romana influyó para que la experiencia de los sacerdotes obreros fuera suspendida. Empezaron a percibirse tensiones que se agudizaron y manifestaron en el concilio y posteriormente. Esto tuvo gran impacto en Francia y en el resto del mundo, en particular en los países donde la experiencia de los curas obreros había tenido cabida. La preocupación de la curia romana era el encuentro que necesariamente se daba entre estos sacerdotes con los marxistas en las organizaciones y movimientos sociales establecidos en los barrios populares en defensa de los derechos de las poblaciones trabajadoras y empobrecidas. Preocupación que, dado el contexto de Guerra Fría, fue y siguió siendo sobredimensionada, porque, aunque había diálogo y puede ser un acercamiento en la forma de analizar, entender y nombrar a la realidad, las motivaciones y sobre todo el sentido de la orientación del trabajo eran muy diferentes y no se percibió que se percibía la oportunidad de estar allí, donde más era necesaria la presencia cristiana. Paul Gauthier, que fuera uno de los profesores del Seminario de París, sintió que para comulgar con los pobres y la Iglesia debía solicitar autorización de su obispo para irse a trabajar como un obrero en un país empobrecido. La experiencia impactó a muchos laicos, sacerdotes y religiosas, y la propuesta de construir una iglesia del lado de los pobres tuvo mucho seguimiento. Gracias a esto, no pocos latinoamericanos se instalaron en las periferias urbanas entre los pobres, mientras se desarrollaba el concilio. Muchos sacerdotes europeos y norteamericanos del clero secular y regular, formados en esta nueva perspectiva pastoral, se desplazaron como misioneros, profesores de seminarios o a hacerse cargo de trabajos de parroquias en las periferias urbanas o en apartados lugares rurales de América Latina. Voy a pasar a los hitos. En enero de 1959, como es sabido, Juan XXIII convocó a la celebración del Concilio Ecuménico. El 11 de septiembre del 62, en un mensaje radiodifundido, dijo: otro punto luminoso, que era como él hablaba. Ante los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal y como es y quiere ser, la Iglesia de todos y particularmente la Iglesia de los pobres. Este mensaje tuvo un gran impacto en América Latina y en los sectores que habían levantado esta preocupación. Y, bueno, espero no ser demasiado larga, pero quiero introducir un documento que estaba revisando de sectores católicos universitarios de esa misma época. Cómo veían, para que ustedes sientan un poco lo que decía hoy Sisto. Es decir, preocupados por las condiciones de pobreza y la necesidad, perdón los traductores porque esto no se los había pasado, es un documento que pongo ahora. Veían la necesidad del desarrollo y la transformación. Bueno, el documento dice así, ¿cómo ellos caracterizaban la sociedad? Dice así, son economías de 1960, economías dualistas, es decir, por una parte una economía de subsistencia de autoconsumo y por otra una de extracción e industrial. Economías desintegradas, desarticuladas, un alto porcentaje de compraventas las ligan directamente al exterior y al comercio entre los diversos estados y el comercio entre los diversos estados latinoamericanos es muy débil. Las inversiones extranjeras han desarrollado economías de enclave. Por ejemplo, el petróleo en Venezuela, otros mineros en Chile, Perú, Bolivia o agrícolas, como las grandes poblaciones de Centroamérica y Caribe. Sin conexión con la economía tradicional y sin provocar cambio alguno. Estas inversiones directas son una gran parte del total de las inversiones que se hacen creando empresas de extracción de riquezas nacionales y no creación de núcleos de irradiación de desarrollo. El valor económico para las naciones latinoamericanas de estas exportaciones es muy débil, porque no es un capital que entre en el circuito nacional.
Las compañías mencionadas no proporcionan trabajo más que en un bajo porcentaje de la población. Las compañías extranjeras en Chile, Perú y Venezuela no emplean más del 2% de la población activa y exportan una gran parte de los beneficios que nunca se reinvierten en los países latinoamericanos. Economías con un sector monetario centrado en el exterior, digitalizado desde fuera y articulado con los sectores de minería extractiva, producción agrícola modernizada o industrial. La mayor parte de los mercados son exteriores y normalmente los directorios y órganos donde se toman las decisiones están en el exterior. No se trata solo de una dominación de un poder económico exterior, sino que la lógica de desarrollo responde a los países desarrollados y no a la de los países latinoamericanos. De ahí que los desequilibrios e inestabilidad sean inevitables y permanentes, sobre todo en las fluctuaciones de los precios de materias primas y productos agrícolas exportables. Para impedir estos desequilibrios es necesaria una intervención política. Desequilibrios estructurales como la balanza comercial deficitaria con una tendencia a largo plazo, las exportaciones son constituidas casi exclusivamente por uno o dos productos de materias primas, mientras que las compras son generalmente bienes de consumo y no de producción. Todos estos factores determinan la dependencia y vulnerabilidad económica de los países latinoamericanos. Bueno, esto se dijo en el Seminario Latinoamericano de Paz Romana, no precisamente muy revolucionarios, en La Capilla, en Colombia, en 1961. Bueno, y aquí seguimos con los pobres. Es decir, ¿por qué el tema que decía yo, que este tema de la pobreza impactó mucho a América Latina y había esa gran preocupación? Como había esa preocupación, el mensaje del Papa fue fácilmente percibido. Desde el inicio de la primera sesión del concilio, en octubre del 62, se reunió un grupo informal de obispos y teólogos, asesores en el colegio se reunieron en el colegio belga, con la idea de seguir debatiendo el concepto propuesto por Juan 23 de la Iglesia de los Pobres. Lo constituían personas provenientes de diversas regiones del mundo. Este grupo no era homogéneo, pero fue creciendo en las primeras sesiones del concilio y lograron que pasaran varias propuestas como el de la unión de los cristianos y el de la pobreza de una manera diferente y nueva. Al grupo se unieron don Manuel Larraín de Chile y don Helder Câmara de Brasil, para entonces presidentes y vicepresidentes del CELAM, quienes atrajeron a muchos otros latinoamericanos. Estas reuniones no solo prepararon la participación de obispos en el concilio, sino que les permitieron debatir con autores de primera línea las nuevas corrientes teológicas y opciones pastorales novedosas. En noviembre de 1965 se reunió un grupo de unos 40 obispos, incluidos varios latinoamericanos, a celebrar la Eucaristía en la catacumba de Domitila, y al finalizar firmaron un documento por el cual se establecía un pacto entre los firmantes que al retornar a sus diócesis se comprometían a adoptar una vida sencilla, despojada de posesiones y una nueva actitud pastoral orientada a los pobres y los trabajadores. Debido al lugar donde se celebró, se lo conoce como el Pacto de las Catacumbas. Después del concilio, en octubre del 66, se realizó en Mar del Plata, Argentina, una asamblea extraordinaria del CELAM sobre la Iglesia y la integración en América Latina. Buscando tener una visión de conjunto sobre la realidad socioeconómica del continente y aplicando las grandes encíclicas sociales del concilio y haciéndose cargo de los planteamientos y propuestas de la CEPAL y los avances, sobre todo, de las promesas del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei en Chile. Para entonces, todavía estaba vivo el espíritu de la propuesta de Kennedy de la Alianza para el Progreso, que proponía que la mejor manera de evitar el avance del comunismo era realizar una revolución verde. Ella consistía, yo sé que estos temas son sensibles, pero hay que revisitarlos. Ella consistía primero en una reforma fiscal, para que los estados tuvieran los recursos necesarios para establecer las grandes reformas sociales que eran necesarias. Segundo,
Proponía terminar con la propiedad latifundista por medio de reformas agrarias que permitieran el acceso de la tierra a medianos y pequeños propietarios, los que a su turno serían la base consumidora de los productos industriales que América Latina estaba en capacidad de producir. Ambos aspectos, el fiscal y la división de la tierra, irritó a los terratenientes latinoamericanos, que se mostraron como sus grandes oponentes y empezaron a mirar también con malos ojos las propuestas de desarrollo que empezaban a debatirse en el seno de la Iglesia. Especialmente las acciones de varios obispos que decidieron poner las tierras de la Iglesia en manos campesinas, desarrollando cooperativas agrarias, como lo hizo, por ejemplo, Monseñor Proaño en el Ecuador. De ese mismo año, de 1966, se produjeron una serie de reuniones en los diversos departamentos del CELAM. La primera fue la Pastoral de Baños, Ecuador, sobre la Pastoral de Conjunto, donde se profundizó la necesidad de tener una pastoral concertada y organizada, fortaleciendo al conjunto pastoral y el esfuerzo de muchos obispos en varias diócesis, como he mencionado. Y una de las cosas era la participación del conjunto, es decir, por eso se llamaba pastoral de conjunto, no solamente del obispo y su presbiterado, sino incluyendo a la vida religiosa y al laicado. La manera como organizaron sus pastorales del retorno de Cousiño podemos encontrar en la pastoral de conjunto raíces del proyecto de crear una iglesia sinodal, porque de hecho muchos de estos obispos hicieron varios sínodos diocesanos en toda América Latina. La propuesta de Populorum Progressio fueron adaptadas a las realidades locales y los episcopados produjeron una serie de documentos en línea con la doctrina social de la Iglesia, en la que diversos sectores de la Iglesia eran convocados al compromiso social. Grupos sacerdotales se organizaron en diversos países para exigir una profunda recepción de las nuevas líneas de pastoral social establecidas por el Concilio. Las órdenes religiosas masculinas, como salesianos, jesuitas, también orientaron sus esfuerzos para una pastoral acorde con la doctrina social de la Iglesia. Los jesuitas establecieron centros de investigación y acción social, los CIAS, e impulsaron órganos de difusión, como la revista Mensaje en Chile, con impacto continental. En febrero del 67 se realizó en Buga, Colombia, la reunión del Departamento de Educación sobre la misión de las universidades católicas en América Latina. Tuvo una gran repercusión dada la situación por la que atravesaba la vida universitaria latinoamericana. Hasta entonces, las universidades latinoamericanas, en particular las públicas nacionales, habían formado a la élite y a futuros dirigentes políticos de todos los partidos. Este era un espacio privilegiado y considerado el natural para el debate y la gestación de ideas, de proyectos y propuestas políticas nacionales. Hasta los 60, el acceso a la universidad era una promesa para las clases medias, que al final de las carreras universitarias aseguraban una posición laboral y social. Sin embargo, los cambios demográficos unidos a los tecnológicos y nuevos modelos de desarrollo mostraban un cambio radical y ya nadie podía tener asegurado su futuro. Aunque existía el movimiento obrero y empezaba a organizarse los de los campesinos, los movimientos estudiantiles eran los movimientos sociales con más incidencia política y quienes recibieron con mayor fuerza el impacto del cúmulo de acontecimientos que a fines de los 60 durante todos los 60, sacudían al mundo y en especial a la juventud. El asesinato de Kennedy en 1963, se sumaron los ecos de los movimientos sociales y civiles que sacudían a la sociedad estadounidense. Mujeres que empezaban a reclamar por las desigualdades, estudiantes que se oponían a la guerra de Vietnam y acunaban el movimiento hippie, buscando nuevos estilos de vida, hombres y mujeres que se unían al movimiento pacífico liderado por el pastor Martin Luther King. Mostraban la crudeza de una sociedad racista y desigual. Eran hechos que prendían las alarmas sobre las dificultades de una sociedad que hasta entonces se había proyectado como modelo. Europa, otro faro de la modernidad, era sacudida por el mayo francés,
que replanteó la manera tradicional que los partidos tenían de hacer política de espaldas a la diversidad social, el impacto del proceso industrial tecnológico en la naturaleza, y la propuesta de una nueva lectura e interpretación del marxismo que se articulaba por fuera de los cánones del comunismo soviético. A esto se sumó el avance de los tanques rusos sobre Praga, que mostraban con crudeza el autoritarismo soviético y tornaba las miradas sobre otras experiencias revolucionarias en otras partes del mundo, como la Revolución China, que propuso que la vanguardia revolucionaria podía ser campesina. La emergencia de los países descolonizados de África y Asia, que junto con América Latina buscaban una vía diferente, no alineada, formaban parte del bloque de los países del tercer mundo. Entre los sectores cristianos europeos se vio como posible y hasta necesario el diálogo entre marxismo y cristianismo, y el nacimiento de una izquierda cristiana, o al menos progresista, y abierta al diálogo con la propuesta del personalismo de Mounier. Las rupturas de moldes también pasaban por la presencia creciente de mujeres en las universidades y la lectura de Simone de Beauvoir, aunque con poco impacto. Sin embargo, fue sentando las bases para el feminismo que despuntó más tarde. Lo que en Europa era una fiesta, en América Latina se convirtió en tragedia. Por un lado, la Revolución cubana mostró la lucha armada como una vía para buscar cambios políticos, que unida a la corrupción de líderes políticos tradicionales, el cierre de opciones políticas para el libre juego democrático o el establecimiento de dictaduras, llevó a que surgieran una disparidad de organizaciones armadas. Cabe mencionar que aunque éstas nunca lograron ser la única ni la opción preferida por la mayoría del estudiantado de los católicos, las organizaciones armadas tuvieron mucho impacto, en especial por la entrada en las filas guerrilleras de Camilo Torres, sociólogo, profesor de sociología en la Universidad Nacional, y capellán universitario, quien muere prontamente en 1966. El viraje de la política norteamericana hacia América Latina después del asesinato de Kennedy desfiguró a la Alianza para el Progreso. De la reforma fiscal y agraria se pasó a distribuir ayuda financiera para comprar armamento y anticonceptivos, junto con el impulso de las campañas antinatales. A consecuencia de esta nueva política, entonces, aumentó la ayuda financiera a los gobiernos latinoamericanos y el fortalecimiento del armamentismo de las fuerzas militares y políticas, con el propósito de frenar el temido avance comunista y empoderar militarmente a los estados que se inspiraban en la seguridad nacional, estableciendo las dictaduras, como lo hizo Brasil en el 64, Argentina en el 68 y después otra vez en el 76, y luego vendrían Chile y Uruguay en el 73, y así. Las movilizaciones y manifestaciones callejeras de los estudiantes fueron reprimidas con una violencia militar desmedida, provocando las masacres como la de la Plaza de las Tres Cruces, la de Tlatelolco, en México, el asesinato de líderes estudiantiles, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición y el exilio de la juventud estudiantil y de la clase media, tanto en México, desde México hasta el Cono Sur, junto con otros sectores tradicionalmente reprimidos como los trabajadores urbanos y los rurales. Voy a volver, esto digamos por parte del mundo universitario. En abril del 68, en Melgar, Colombia, se reunió el Departamento de Misiones, cuyo primer presidente fue Monseñor Valencia Cano, colombiano. Bajo su liderazgo se hizo una revisión profunda del trabajo misionero hacia la promoción de las personas de las comunidades afro e indígenas para que se convirtieran en sujetos de sus propios proyectos y destino, en consonancia con el Concilio Vaticano II. Esto fue decisivo para la promoción humana de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Y hasta hoy yo creo que hizo un cambio de misiones, el trabajo tenemos varios ejemplos en ese sentido. A pedido del CELAM, Pablo VI convocó el 28 de enero del 68 a la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, entre el 26 y el 7 de septiembre,
convocó a una conferencia sobre la presencia de la Iglesia en la actual transformación de la Iglesia, la transformación de América Latina. Infortunadamente, el evento se realizó sin la participación de uno de sus principales gestores, Monseñor Larraín, que murió trágicamente en un accidente automovilístico, es decir, se le atravesó una carreta y hasta ahora no estamos seguros que fue un accidente no provocado. Eso fue en junio del 66. La preparación de la reunión se llevó adelante a través de un documento de trabajo que fue preparado en Bogotá por la Secretaría General del CELAM, fue enviado a todo el episcopado del continente con un análisis sobre la situación y el compromiso de la Iglesia y los cristianos frente a esta realidad. Bueno, y paso a las opciones. Voy a centrarme sobre estos temas. A raíz de este documento, dos opciones quiero recalcar: el de pobreza y sinodalidad. Fueron muchos los obispos que al regresar del concilio aceptaron el desafío de vivir de manera sencilla y vendieron sus palacios episcopales para financiar proyectos de diversa índole para beneficio de los pobres y se fueron a vivir a casas humildes en barrios marginalizados de las periferias, y otros decidieron vivir con total sencillez en una habitación de las casas donde funcionaba también el arzobispado, pues como lo decía el propio Bergoglio. Dejaron sus vestimentas y el uso de los ornamentos ostentosos, pero sobre todo les dieron un gran giro a los proyectos pastorales. Al mismo tiempo, varios obispos vieron la necesidad de realizar sínodos diocesanos, llamando a sacerdotes, pero también a religiosos, religiosas, al laicado, a repensar a la luz de los documentos conciliares la misión de la Iglesia en las condiciones históricas de cada lugar. Las pequeñas comunidades constituidas por los sectores del pueblo de Dios y las reuniones de las asambleas diocesanas propiciaron experiencias únicas de sinodalidad que permitieron el crecimiento y madurez del laicado en comunión y participación. Experiencias que fueron fortalecidas por los documentos emanados de la Reunión Episcopal de Medellín. La Iglesia de los Pobres, como concepto teológico, pues ustedes saben que ha sido muy trabajado, pues no solamente en el Concilio de Medellín y en Puebla, sino que ha sido ampliamente estudiado y desarrollado y elemento fundamental de la teología latinoamericana. Es decir, es ampliamente conocido el trabajo pionero de Gustavo Gutiérrez, quien indudablemente en sus diversas obras fue profundizando este concepto fundamental. De la misma época son los trabajos de Juan Luis II, también jesuita, un jesuita uruguayo, Teología Abierta para el Laicado Adulto, los de Lucio Gera, de Argentina, que fue también, que junto con Escanone desarrollaron la teología del pueblo y tuvieron una enorme influencia en nuestro Francisco, y profundizaron en la opción preferencial por los pobres y más recientemente en la opción preferencial por los excluidos. Pues esto es más reciente. Pero quiero recalcar, es decir, aparte del trabajo teológico, que seguramente mañana se hablará más de la teología propiamente dicha, quiero recalcar que la recepción no solo fue teórica, fue vivencial, fue histórica. Por una parte, por el crecimiento exagerado de la migración campo-ciudad, que aunque había comenzado décadas atrás, en la década del 60 dejó al descubierto enormes barriadas, no solo de poblaciones pobres, sino miserables, sin siquiera una mínima alfabetización. Debían pasar de un mundo agrario, casi en el Paleolítico, a convivir en ciudades modernas que exigían para cualquier labor estar medianamente alfabetizados. Apenas sobrevivían en una sociedad donde crecían barrios de opulencia y ellos eran cada vez más marginalizados. Allí ya desarrollaban su labor diversos sectores eclesiales, como mencioné antes. Por eso esta propuesta de construir una iglesia de los pobres tuvo en América Latina tanta aceptación y alentó a que se profundizara la labor que se venían desarrollando con las nuevas propuestas y reflexiones emanadas del concilio. Muchos sacerdotes del clero secular y regulares en la misma perspectiva pidieron ser enviados a los barrios, que día a día recibían a esos campesinos, a quienes el proceso de modernización y transformación agraria despedía de los campos y hacía que se hacinaran en las periferias urbanas. No pocos sacerdotes habían optado por la propuesta de curas obreros,
que vivían de sus salarios y se integraban a formas de trabajo que les permitía un contacto cotidiano y un conocimiento vivencial de estos migrantes campesinos. Allí establecían sus viviendas y fundaban nuevas parroquias que a menudo eran acompañadas por comunidades de laicos o de religiosas. De igual manera, en distintas ciudades del continente, no pocas parejas de jóvenes profesionales, sobre todo vinculados a todas estas organizaciones juveniles católicas, inspirados en la fe y en la búsqueda de justicia, resolvieron irse a vivir a los barrios populares junto y como los pobres. La idea y el espíritu era apoyar la formación de movimientos sociales en las barriadas y empoderar a los ciudadanos para que se organizaran y lucharan por los derechos fundamentales que les eran conculcados, como el trabajo, el techo, la educación, la salud, el transporte y todo tipo de servicios públicos. En algunos casos, cuando no fueron reprimidos por autoridades eclesiásticas o políticas, estos trabajos de promoción social florecieron y más tarde crearon muchos de ellos, ONGs al servicio de las comunidades. Posibilitaron el nacimiento de movimientos sociales, exigiendo servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, y a veces terminaron articulados con proyectos y grupos políticos diversos, incluidos los revolucionarios. Dentro de esta ida al pueblo, como se decía, merece especial mención el proceso de vida inserta llevado a cabo por las comunidades religiosas femeninas. Un sector de ellas pertenecientes a diversas comunidades, a la luz de las reflexiones emanadas del esfuerzo de regresar a las fuentes, a la búsqueda de lo esencial de sus carismas y de vivir en profundidad perfecta caritatis, el documento del Concilio sobre vida religiosa, decidieron irse a vivir a los barrios populares con los pobres y como los pobres. Pasaron de vivir en sus ricas instituciones a depender de sus salarios, como maestras rurales o enfermeras en pequeños puestos de salud, como campesinas, obreras en fábricas, trabajadoras en diversos niveles de la producción. Eligieron vivir entre los pobres, carentes de servicios públicos, no por amor a la pobreza o porque eso les ayudaba a santificarse, sino como una manera de solidarizarse con el pobre, de protestar contra la injusticia social y, sobre todo, porque estando cerca de ellos podían saber cómo y en qué momento llevarles la buena nueva del Evangelio, hablarles del amor a Dios y ayudarlos a organizarse para que salieran de la marginación social, política y cultural y religiosa en que vivían. Junto con la decisión de insertarse en la vida de los pobres, estaba la de apoyar el trabajo pastoral y la misión de la Iglesia como lo habían solicitado los obispos en el Concilio y luego en Medellín. Por eso, establecer y acompañar las comunidades eclesiales de base fue la tarea pastoral más importante de estas mujeres religiosas. Desde allí preparaban a las comunidades para vivir su experiencia de fe y descubrir la presencia de Dios a la par de luchar por sus derechos que les eran negados. Y cumplieron un papel muy importante en los procesos de democratización de América Latina. Es decir, yo creo que ese aspecto muchas veces no se vio claro. Los estudiantes católicos no eran ajenos a toda esta situación, vivían en ella y comprometidos con ella, trataban de dar testimonio y hacer vida el mensaje evangélico. Las organizaciones de estos movimientos apostólicos que había mencionado antes de la Acción Católica especializada contaban con un secretariado latinoamericano que por medio de publicaciones periódicas establecieron importantes conversaciones sobre los aspectos de la realidad social, política y cultural y eclesial de los movimientos estudiantiles. Estas publicaciones, distribuidas por el continente y elaboradas por ellos mismos o por los asesores eclesiásticos, analizaban sus experiencias de fe en medio de tal realidad, al igual que difundían reportes sobre reuniones y congresos con propuestas metodológicas y reflexiones teológicas que les permitían profundizar en la fe y entender el contexto en que vivían. A la profusión de publicaciones de los y para los estudiantes, pero que llegaba a muchos otros sectores del ambiente cristiano latinoamericano, se sumaba la articulación con el equipo de profesionales e intelectuales reunidos en torno a la publicación de la revista Víspera. Hoy mencionaron a Tucho Metol, a Alberto Metol Ferré, quien hacía parte de este equipo, que por medio de la red de los movimientos hacía presencia en toda la región con un gran impacto en el conjunto eclesial.
Este trabajo contaba con un fuerte respaldo institucional y financiero, con un diálogo fluido, no solo entre las autoridades religiosas locales, sino con el CELAM a través de sus departamentos. El diálogo con estudiantes e intelectuales de iglesias protestantes históricas era también importante, fortaleciendo el ecumenismo, o viviendo el ecumenismo, sobre todo con el movimiento de estudiantes cristianos, el Grupo de Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL, y la revista Cristianismo y Sociedad. Pero también hay que mencionar que existieron obispos, sacerdotes y religiosos y religiosas que prefirieron continuar con el proyecto de la Iglesia de Cristiandad, propuesto antes del concilio, que les parecía una mejor opción, así fuera para conservar el espacio social que la Iglesia tenía en cada estado y nación. El documento de trabajo que mencioné anteriormente, que había circulado desde el CELAM, tuvo resistencia entre sectores del episcopado colombiano, que prepararon un contradocumento que fue el inicio de la muestra de las tensiones en el seno de la Iglesia. En Colombia, Venezuela y al principio en Centroamérica y el Caribe, les resultó difícil apropiarse del discurso del concilio. De hecho, ya en el mismo concilio, algunos obispos colombianos habían manifestado su desacuerdo con algunos puntos, y el director del catolicismo, al editorializar que era un deber aplicar inmediatamente las decisiones conciliares, fue despedido. Al comenzar la reunión en Medellín, en el 68, los obispos colombianos presentaron un documento llamado Documento Mayoritario del Episcopado Colombiano, que utilizando la retórica tradicional comienza aceptando los graves problemas que se denuncian en el documento preparatorio. Sin embargo, luego dicen que no les pareció oportuno privilegiar una visión tan pesimista. Según su contradocumento, enfocarse en las dificultades del continente, como en la inequitativa distribución del ingreso, podía malograr las posibilidades de la región, además de resultar peligroso porque podía estimular la discordia. Por lo tanto, advertían que sería mejor centrarse en la caridad, que era el factor esencial en la tarea social y en la búsqueda de armonía entre las clases. Este documento terminaba sin reconocer ninguna responsabilidad de los dirigentes políticos, del sistema económico imperante o de la Iglesia. Por el contrario, concluía exaltando los innumerables aportes a los diferentes pueblos de la región. Sin muchas consecuencias inmediatas, el documento fue desechado porque le solicitaron que lo firmaran para pasarlo a votación y nadie quiso firmarlo. La reunión se realizó como estaba previsto, usando el documento de consulta enviado por el CELAM. Como dice Guzmán Carriquiri, no hubo en Medellín cuestionamiento alguno a la doctrina, a la institución y a autoridades de la Iglesia. En efecto, en Medellín emergen vigorosamente dos temas mayores, el de los pobres y el de la liberación. Se centra en la realidad latinoamericana con todos sus dolores, pero también sus esperanzas, buscando ser coherentes con esa búsqueda de lo propio, esa autoconciencia característica de la época que permitió que el mensaje de Medellín fuera apropiado por la gente y mantuviera vigencia hasta nuestros días. El primer documento se centró en la situación de miseria, que vivida colectivamente es una injusticia que clama al cielo y que establecida en estructuras injustas genera una violencia institucionalizada que atenta contra la paz. Se dirige a los pobres y hace un llamado a toda la Iglesia para que se acerquen a ellos y en ellos encuentren a Dios. Los constructores de la Iglesia de los pobres pasaron a ser de los pobres el centro de sus obras de misericordia. Los constructores de la Iglesia de los pobres pasaron de hacer de los pobres el centro de sus obras de misericordia a convertirlos en sujetos de la transformación social por amor y fidelidad al mensaje evangélico, empoderándolos para que ellos mismos fueran agentes de su propio proyecto histórico. Si bien el camino fue indicado por el propio concilio, se produjeron contradicciones e inmediatamente no fue bien acogido por los poderosos, que vieron en esa pastoral una semilla de liberación popular. Bueno, y el último punto es
el de la persecución a la Iglesia de los pobres. Sabido es que Nelson Rockefeller, en su reporte, el famoso informe Rockefeller de agosto del 69, además de darle un espaldarazo a los gobiernos dictatoriales de América Latina y de recomendar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante el entrenamiento y la venta de armamentos a los estados latinoamericanos, señaló a la juventud y a la Iglesia como vulnerables a la penetración subversiva. Hasta entonces se consideraba, o mejor dicho, hasta ahora se ha considerado, que por este comentario de Rockefeller era quien primero había llamado la atención de la dirigencia norteamericana y la alarma internacional sobre la supuesta infiltración marxista en la Iglesia y entre la juventud. Sin embargo, la documentación que manejamos, el trabajo que hemos realizado en el Archivo Nacional en Washington sobre este periodo, nos muestra que independientemente de la información y atención con que las autoridades estadounidenses hacían su labor de inteligencia, o sea, evidentemente lo hacían, en realidad fueron los propios latinoamericanos quienes prendieron las alarmas y crearon el imaginario de que toda la Iglesia latinoamericana estaba infiltrada por el marxismo. El presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, quien recibió a Paulo VI en Bogotá el 22 de agosto de 1968, visitó al presidente Richard Nixon en la Casa Blanca el 13 de junio de 1969, acompañado por el canciller Alfonso López Michelsen, el embajador Misael Pastrana Borrero y Rodrigo Botero, su secretario privado. Es decir, 10 meses después. En esta visita de Estado, Lleras Restrepo denunció a la Iglesia latinoamericana. Cuando fue a despedirse al final de su visita oficial, fue interrogado por el presidente Nixon sobre un comentario que había realizado el día anterior sobre que la Iglesia latinoamericana era fuente de una de las dos tendencias radicales en el continente. Y voy a leer un documento del reporte de la Casa Blanca. El presidente Lleras dijo que muchos de los obispos y sacerdotes en varios países se habían involucrado en asuntos universitarios, laborales y estudiantiles, utilizando los mismos lemas y conceptos que los marxistas. Por lo tanto, hablaban de imperialismo y explotación capitalista. La mayoría de ellos eran de buenas intenciones, incluso muchos de ellos difusos y vagos en sus análisis, y todos perturbados por los signos visibles de la pobreza y los agravios sociales. Él pensaba que muchos de estos clérigos radicales estaban influenciados por los marxistas. El presidente Lleras observó que algunos de los misioneros extranjeros, por ejemplo, algunos de los sacerdotes de Maryknoll, habían tomado este tipo de línea revolucionaria. El presidente Nixon dijo que le gustaría que la misión Rockefeller informara sobre la Iglesia y el papel que ésta desempeñaba en América Latina. También le pidió al señor Mayer, que lo acompañaría, que preparara un análisis cuidadoso de los hechos para él, y particularmente qué es lo que parece haber causado que partes de la Iglesia se radicalizaran. A él le gustaría que esto no incluyeran informes de nuestras varias misiones. Bueno, termina el informe de la Casa Blanca. La prensa norteamericana y luego la latinoamericana, sin mucha investigación, no demoraron en lanzar titulares acusando a los obispos rojos. Surgieron rojos por todos lados, en cada uno de los países. Generaron una gran confusión y conflictos en la sociedad y en la Iglesia. Buscaban así el descrédito de la Iglesia y generar contradicciones y molestias entre sectores de las mismas diócesis, mientras que los obispos, alarmados, no siempre atinaban a tener claridad de lo que estaba sucediendo. Las élites latinoamericanas, acostumbradas a oír el mensaje de una Iglesia que solía apoyar el statu quo, ahora quedaban consternadas al constatar que la institución religiosa defendía los derechos de todos y particularmente los derechos de los pobres. Se produjeron entonces muchas tensiones, porque los acusadores de izquierda y de derecha buscaban sacar partido de la situación. Todos manejaban medias verdades y las campañas de difamación eran continuas contra miembros de la Iglesia.
En Ecuador, la policía buscaba a un señor Medellín, que, aunque resulte graciosa la anécdota, muestra la falta de investigación y seriedad con que trabajaban las fuerzas represivas. En el mismo Ecuador, un grupo de obispos invitados a su diócesis por Monseñor Proaño fueron detenidos por más de 24 horas. De una manera u otra, a muchos obispos los convirtieron en el blanco de acusaciones y persecuciones que muchas veces terminaron en el destierro, la prisión, la tortura y el martirio de ellos, y de muchísimos hombres del clero, religiosos, laicos y laicas, muchísimas mujeres religiosas y muchas laicas. Grandes figuras episcopales que habían participado en el concilio firmado el Pacto de las Catacumbas sufrieron también la represión y hasta el martirio, como Monseñor Alcherelli de Argentina, o el exilio, como Monseñor Mendiará de Uruguay. Desgraciadamente, las autoridades eclesiales, defensoras de un modelo de iglesia de cristiandad, muchas veces consintieron estos atropellos, y las instancias de poder reprimieron estas experiencias de construir la iglesia de los pobres. En el ámbito eclesial se manifestaron diversas tendencias o corrientes y se radicalizaron las posiciones, sin mucho debate interno, y fueron creando tensiones que duraron por muchos años. Por un lado, se cristalizó un grupo conservador que rechazó el concilio en Medellín, o gran parte de lo que en estas altas instancias oficiales de la Iglesia se proponía. Lo conformaban algunos obispos, cleros y laicos. En el otro extremo estaban pequeños grupos conformados mayormente por laicos, pero también algunos clérigos y religiosos que se declararon promarxistas y terminaron creando o afiliándose a partidos políticos, es decir, en el extremo. En medio estaban los llamados liberacionistas, que influenciaron y eran influenciados por la teología de la liberación o la teología del pueblo, aceptando el uso de conceptos, algunos, es decir, la teología de la diferencia es que los de la teología de la liberación aceptaban conceptos marxistas, los del pueblo no. Pero al final sacaban las mismas conclusiones, o conclusiones similares. Otro sector era el progresista moderado, defensor de los derechos humanos y que aceptaban las propuestas conciliares y de las conferencias episcopales teóricamente, pero no lograban avanzar en la práctica porque temían concretar reformas que los sacaran de su espacio de confort. También hay que tener en cuenta que la condenación que sufrieron estos seguidores de la Iglesia de los Pobres se extendió al propio concepto, es decir, el propio concepto teológico, que si bien fue aceptado en los 60 y 70, quedó desplazado de la literatura teológica, histórica y de las ciencias sociales a partir de los 80. Parece que en los 80 y 90 no había pobres, a pesar de un concepto presente desde el inicio de la Iglesia. Se lo identificó con una crítica a las iglesias de los países ricos o a sectores ricos de la Iglesia latinoamericana por mantenerse instaladas y defender ante todo una iglesia de poder. También se lo asoció exclusivamente a la teología de la liberación, para que algunos autores europeos y latinoamericanos no pasó de ser una teología proscrita y aún la consideraron muerta. Sin embargo, y con esto termino, la Iglesia de los Pobres, que fuera animada por estos obispos, ha sido una iglesia resiliente. Permanece viva en los sufrimientos y en las esperanzas de mujeres y hombres de todo el continente. Recibe con entusiasmo al Papa Francisco, hijo de la Iglesia latinoamericana, que clama por una iglesia pobre y para los pobres. La confianza en su mensaje y la alegría que muestran las comunidades pobres al recibir a Francisco en sus viajes a América Latina encuentra su fuente en una viva memoria colectiva de esta historia profética de la Iglesia de los Pobres. Cuando dicen que al fin un papa viene a visitarlos y a ponerse a su lado, reconocen gozosos la presencia de Jesucristo, que despojándose de sí mismo y tomando forma de siervo se acerca a los pobres. La Iglesia de los Pobres, que viene del Evangelio y que en los últimos tiempos volvieron a recordar Juan 23 y Pablo VI, hoy sigue cuestionándonos y alentándonos y hermanándonos. Como dijo el Papa Francisco en Colombia, hace falta llamarnos unos a otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común. Muchas gracias.